Bueno, pues muy buenas tardes otra vez. Ya estamos de vuelta en Es la Mañana de Málaga de Radio, en esta segunda parte de la programación local y, bueno, pues ya estamos con nuestro debate habitual de los martes y en este caso en clave Marbella, y para ello vamos a contar con distintos representantes de los principales grupos en la ciudad marbellí. Así que lo vamos a ir saludando ya, vamos a ir abriendo micros y vamos saludando a todos nuestros compañeros que los tenemos por aquí. En primer lugar, voy a ir de izquierda a derecha. Manuel Osorio, ¿qué tal? Portavoz de Opción Sanpedreña, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Todo bien. ¿Todo bien? Mucho calor, pero bueno, estamos bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a subirte un poquito el micro para que se te escuche bien y vamos a saludar también a Victoria Morales, que hacía ya pues, un poco de tiempo que no podía estar por aquí, pero nosotros encantados de recibirla. Victoria Morales, que es la portavoz de Izquierda Unida en la localidad. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Encantada de volver con vosotros. Otras circunstancias lo han impedido, pero me gusta estar en estos debates. Lo sabemos, tú eres de las que no fallan, así que encantados de que estés por aquí. Y también Enrique Rodríguez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Marbella. Muy buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? ¿Tocayo? Buenas tardes, pues encantado de estar aquí con vosotros y con todos los compañeros. Y también pues el concejal del PSOE, José Ignacio Macías. Muy buenas tardes, José Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros, como siempre. Muchas gracias por venir. Y pues Eugenio Moltón, también lo tenemos por aquí. Muy buenas tardes, Eugenio, ¿cómo lo llevas? Buenas tardes, Enrique, estupendamente, trabajando mucho. Pues sí, vemos que no paráis, estáis todos muy activos. Así que, si os parece, vamos a ir ya con los temas que nos ocupan, porque además estamos hoy, somos sois 5 invitados, más un servidor, así que vamos a intentar que nos cunda el tiempo y que podamos ver todos los temas que teníamos previstos. No me mire, Eugenio, no me mire. No me mire. Lo bueno se breve, 2 veces bueno. Totalmente. Además, Eugenio es de los que abrevia, es verdad, es cierto. Bueno, pues si os parece, vamos a hablar de ese estudio que el Gobierno ha contratado para tratar de solucionar los atascos entre Málaga y Marbella. Es un estudio que cuesta alrededor de 600 y tantos mil euros, casi 700.000 euros, y lo va a realizar la misma empresa encargada de ver la viabilidad del tren litoral. Y tiene, bueno, pues un año, 12 meses por delante para, en fin, para ofrecer sus propuestas. Quizás uno lo que esperaría a estas alturas es que las propuestas ya estuvieran encima de la mesa y se pudieran proceder a licitar las obras, pero es lo que hay. Si os parece, cómo afecta al Gobierno central y es del color de José Ignacio Macías, del Partido Socialista, pues nada, empezamos con él, que nos cuente un poquito más y ya abrimos el debate. Bueno, ya lo has dicho, se trata de hacer un estudio a ver de qué medidas se pueden adoptar para evitar los atascos que se están produciendo en la A7. ¿Que lo ideal de la muerte sería que ya estuviese hecho? Por supuesto que sí, como todo, pero en algún momento hay que empezar. Entonces, eso es lo que hemos hecho ahora. Esto se divide en 2 fases, una primera de diagnóstico de la situación y una segunda de búsqueda de soluciones. Y yo espero que esto sea puntual y que tengamos por lo menos una idea de qué es lo que podemos esperar de aquí a un año. Pues vamos a ver si de aquí a un año surgen ideas adecuadas para ello. En fin, yo creo que el tema va a ir por las incorporaciones a la carretera, ¿no? A la AP7 para mejorar su permeabilidad, para la AP7, la de peaje, pero también debería ir, bueno, pues en torno a las incorporaciones, carriles de aceleración y deceleración, en fin. Básicamente lo que los puntos negros que hay que abordar son, por un lado, Fuengirola, que es un foco de atascos, y por otro lado San Pedro de Alcántara, que es el atasco por excelencia. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer con eso. Bueno, pues ya que has nombrado a San Pedro y tenemos aquí al rey de San Pedro, a Manuel Osorio, vamos a hablar con él, a ver. Bueno, al rey ha sonado... Era una broma. Eso ha sonado fuerte. No, bueno, nos parece ya décadas, es decir, décadas con este problema. Yo creo que los problemas deberían de estar más que identificados. También estoy con Ignacio, que sí es cierto que alguna vez tendría que ser la primera, ¿no? Es decir, que yo creo que debe de haber más estudios por ahí que den el diagnóstico ya del realmente el problema que hay, que yo creo que está más que identificado. ¿Se va a hacer uno más? Venga, esperemos que sea el definitivo y que sea el definitivo para poder dar esas soluciones
a San Pedro, y ya no a San Pedro, sino a toda la costa, que yo creo que están más que identificados los problemas y parte de las soluciones, porque como bien decía Ignacio, incluso todo eso se va a estudiar de manera, también con todos los algoritmos y toda la información que dan los GPS, a nivel electrónico, toda la electrónica es lo que puede dar informaciones. Yo algunas veces, como digo, ¿de qué manera? Tú puedes decir, bueno, ahora mismo en el kilómetro 1052 hay un atasco, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo os pongo un ejemplo. Nosotros pasamos, todos los que estamos por aquí pasamos por el Cisú. Cuando pasamos por el Cisú, ¿qué le pasa al Cisú? ¿Por qué se ataca el Cisú? ¿Alguien lo sabe? No Claro, lo sabemos. El cuello de botella ¿Sí? para salir para Ronda, claro. Para eso, bueno, el cuello de botella, pero es que no sabemos el por qué. Ahora tú pasas el Sisú, que es un pequeño, y a la vuelta a la entrada de Puerto Banús. Vuelve a haber otra vez eso. Es decir, que yo qué sé. Eso está muy claro. Eso son cuando hay salidas o entradas, toda la gente que viene de fuera, que no conoce, para un momento y ese medio segundo se va acumulando y el efecto se pierde. Exactamente. Y luego tú llegas a ese punto y dices, aquí no había ningún problema, pero es el efecto acordeón. El efecto acordeón. Y luego es un tramo en el que los carriles se estrechan. Sí, No tienen la misma anchura que tienes una salida cero, es decir, no tienes un stop pegado ahí, es decir, que están identificados. Es decir, yo creo que la problemática está más que identificada y las soluciones entiendo que sí, porque ya teníamos nosotros la solución con el tercer carril. Ese tercer carril que se debería hacer ahí. ¿Cuál es el problema del tercer carril? El tercer carril es que los técnicos te dicen que al acceso de ese tercer carril se debe hacer con un carril de aceleración, que volvería a multiplicarlo por un cuarto carril. Y ahí es donde vienen esas diferencias que son los que lo hacen. Bueno, alguna solución, como dice Ignacio, ¿se ha pedido ahora mismo el estudio? Venga, pero la solución hay que dar alguna, hay que hacer ensayo-error para ir resolviéndolo en la medida de lo posible. Pues yo celebro que el ministro Puente, entre el caos que tiene en el AVE, en la cercanía y en AENA, haya encontrado un ratito para interesarse por Marbella, ¿no? Por la Costa del Sol. A ver si entre líos de comisiones y juzgados tienen un tiempo para que efectivamente le demos una solución a esto que llevamos 30 años de retraso. Victoria. Bueno, yo me voy a centrar en el asunto que nos trae y no en lo superfluo de otras cuestiones. Creo que el problema superfluo para el tema que estamos tratando, que es muy importante, que es el de la movilidad. ¿Cuánta gente de Marbella se quedó atrapada 14 horas el otro día en el AVE hasta Madrid? Me refiero al tema de movilidad, que es al que me voy a centrar de esta propuesta que traemos, independientemente de otras que tratemos en otros momentos. Para centrar el marco del debate, que creo que es importante, efectivamente es una situación de colapso el que vivimos en la ciudad de Marbella y en toda la costa. Eso es conocido por todos y todas desde hace muchos años, demasiados años, efectivamente. El problema de la movilidad nos condiciona la vida y hay que poner soluciones encima de la mesa. Creo que realizar cualquier estudio de diagnóstico es importante. Vemos, como han estado comentando los compañeros, cómo las situaciones de atasco pues, se van produciendo también condicionados por los ritmos de la vida de la gente y los ritmos del turismo. Entonces se van trasladando los focos de colapso y de atasco en entradas y accesos, dependiendo de las horas del día, dependiendo de los fines de semana, dependiendo de la época vacacional, y a eso efectivamente hay que buscarle una solución amplia para que aborde todas esas pequeñas circunstancias que al final condicionan que a una hora el atasco está en un punto, a otra hora está en otro, y que la fluidez del tráfico sea una realidad. En ese sentido, yo creo que también hay que poner sobre la mesa, además del tema de los accesos, que creo que es importante, el acceso y las incorporaciones en la A7 que nosotras hemos venido denunciando durante mucho tiempo. No es una solución fácil, porque bueno, cuando hemos estado en gobiernos y todas, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, como OSP y como nosotras, sabemos que condiciona pues la expropiación de terrenos, conlleva, es decir, determinadas actuaciones que son importantes. Pero creo que es importante el tema porque las incorporaciones condicionan la velocidad de los vehículos, pero también propician determinados alcances y accidentes de alcances que reiteran efectivamente en los atascos. Creo que es una de las medidas que hay que tomarse en serio. La del tercer carril que dice Manolo Osorio también es importante, pero al final también vuelve a condicionar cuando
empieza ese tercer carril y porque cuando empiece ese tercer carril volverá a generar un cuello de botella en otra zona y habrá que valorar si en esa zona ese cuello de botella es sostenible o no es sostenible. Y la otra tercera medida que nosotras venimos también pidiendo que además se busque la solución es ese plan de movilidad de transporte público por carretera. Entonces son varias un conjunto de soluciones de forma inteligente que además aborden las distintas circunstancias que ocurren durante todo el año, durante todas las horas y en todos los lugares. Aparte de esos accesos, ¿no? De esos carriles de aceleración, de aceleración y tal, claro, apuntadas, bueno, pues al transporte público, que a lo mejor hay una solución para el transporte público. Yo alguna vez lo he dicho, quizá que el tráfico pesado circulara por la de peaje, que estuvieran bonificados, por ejemplo, para ir aliviando, ¿no? Además son vehículos que les cuesta mucho más incorporarse a la carretera por su peso, etcétera, etcétera. En fin, y además son más peligrosos en cuanto hay cualquier alcance, las consecuencias son mucho mayores, ¿no? Cuando os acordaréis, ¿no? De ese camión que, en fin, no estaba en la carretera ya en la 7, pero ese camión que llevaba arena y que se volcó y la lió parda, ¿no? La lió parda porque es que además también afectó a la carretera general, ¿no? Bueno, Enrique, sobre esta cuestión. Pues a mí esta cuestión me parece sorprendente, ¿no? Y que viene ahora el Gobierno 7 años tarde a querer hacer el primer estudio de movilidad de una situación que lleva sufriendo la provincia de Málaga, la Costa del Sol y muy especialmente Marbella y San Pedro durante, yo creo que la última década. Y ahora 7 años perdidos y ahora hacer un estudio que yo creo que es un síntoma de fin de legislatura. Como no le ha dado tiempo a hacer obra, como no le ha dado tiempo a hacer nada en 7 años, ni siquiera sacar una licitación, porque claro, no les ha dado tiempo, pues ahora lo que pretenden es salvar en los últimos 6 meses de legislatura un plano con el que el ministro lo pueda coger, metérselo debajo del brazo, venir a Málaga y decir, vamos a hacer todas estas obras y valorar las obras que no han hecho en 7 años ni harán en 30 años de gobierno. Yo creo que es una tomadera de pelo. Entendemos que ahora el ministro Óscar Puente está intentando, aparte de tuitear, está intentando hacer algo porque ya estamos viendo lo que sus antecesores en el cargo hicieron y estamos viendo cuáles eran los méritos de currículum que tenían muchos de los directores generales y que tenían que era estar en esa sintonía con el modo de proceder, como puede ser pues con Ábalos o con el propio Cerdán, y que será la meritocracia que había en el Ministerio de Fomento, y ahora entendemos por qué tantos años han estado paralizados tantos proyectos, porque estaban a otras cosas que era lo contrario al interés general. Pero yo me cuestiono, aquí hablamos ahora de, bueno, a ver cuáles son los problemas. Los problemas yo creo que en el municipio, por ejemplo, entre el análisis que ha hecho Victoria, Manolo, todos los que estamos aquí, hemos hecho un análisis de la situación. Y una de las mucho gratis, además, ¿eh? Sí, no ha hecho falta sin cobrar, tirar de una consultora, pero en este caso, por ejemplo, a mí me preocupa el tercer carril, que es el que, bueno, dará mayor solución o menor solución, porque es verdad que el tercer carril, cuando ya se ejecute, va a ser una solución que no va a tener el mismo efecto que hubiera tenido si se hubiera ejecutado hace 10 años, cuando hacía falta. Eso todos lo tenemos claro. Pero es que hace 7 años el gobierno, en este caso, del Partido Popular, inició la tramitación del estudio concreto de ese tercer carril entre Puerto Banús y entre San Pedro, que vendría a aliviar todo ese colapso que hay. Pero es que estamos viendo que cada vez ya saltan las costuras de la movilidad en la Costa del Sol y en Marbella. Estamos hablando de que ya no nos valen soluciones parciales. Ya, si no queremos, porque eso yo creo que es un tema de fondo y que el gobierno tiene que analizar, y así lo hemos pedido, si no queremos hablar de la liberalización del peaje, si queremos que esa carretera siga siendo de peaje, porque el gobierno así lo determina, nosotros no. Nosotros queremos liberalización, pero lo que tenemos claro es que entonces la A7 no es la única carretera que tenemos que tener. Tendremos que tener la A7, la AP7 de viaje y da otras alternativas a la movilidad. Ya por la antigua Nacional 340 todo no entra. Lo estamos viendo a la altura de la Chapa, que es el tramo, por ejemplo, que cada vez que hay un accidente es el tramo que se ve más saturado y más condicionado. Es decir, ahora ya yo creo que ponernos a estudiar, como dice mi compañero Eugenio, ¿no? Un estudio para ver qué estudiamos. Vamos a reunirnos para ver cuándo nos vamos a reunir. Que nos dé reuniones. No una serpiente de verano esta noticia. Pues en este caso yo creo que es una patada para adelante, que nos quieren tener entretenidos durante un año, porque como está el tema, yo creo que ellos mismos saben que dentro de un año, cuando haya que ejecutar esto, pues
no estarán en el gobierno. Sí, pero Quique, volvemos a decir, porque esto ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Nosotros hemos estudiado, se ha estudiado el problema para darle una solución definitiva en su momento, te hablo hace una década como si te doy ahora. La solución que tú le des va a ser una solución para no te voy a decir para la próxima década, y para tú absorber el crecimiento que va a tener la Costa del Sol, Málaga, San Pedro en concreto, Estepona, que es que el crecimiento es brutal. Es decir, ¿qué solución le vamos a dar? Pues que Victoria la ha definido y entre todos la matamos y ella sola se murió. Es decir, todos hemos dado un poco una solución porque eso tiene que venir dado de muchísimo antes. Pero es que vosotros habéis estado gobernando antes y este problema era de décadas anteriores. Es decir, no queráis cargarle las tintas ahora todo al PSOE, que también tiene su culpa, porque vosotros habéis tenido la vuestra. Vale, ¿y qué hicimos, nosotros, sí, vosotros... Sacar el proyecto del tercer carril. Vale. ¿El tercer carril va a mejorar la tercer movilidad? Carril, ¿y salió? ¿La va a mejorar o no? ¿Salió? Pues una moción de censura hizo que se truncara el estudio que estaba ya encargado y que estaba la orden de ejecución del proyecto. Sí, pero volvemos a lo mismo. Así no avanzamos, sobre todo de estudio en estudio entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El bipartidismo. Efectivamente. Entre estudios anda el juego. Bueno, y yo creo que hay con permiso. Vamos a ver. Sí, José Ignacio, adelante, por favor. Vamos por partes. Primero, el estudio es un estudio de movilidad, no un estudio de tercer carril. Es decir, no se está buscando, o necesariamente no se está buscando, medidas que, amplíen el tráfico rodado. ¿Por qué? Porque esto hay que mirarlo desde una perspectiva un poquito más alta. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Lo que está pasando es que en los últimos 20 años la población de la Costa del Sol ha crecido en aproximadamente unas 800.000 personas, que se dice pronto. Todas ellas tienen coche. O buena parte. O buena parte. Y evidentemente las carreteras no crecen. Entonces, si tú tienes un montón de coches más, evidentemente vas a tener atascos, vas a tener problemas. Hay que resolver ese problema. ¿Cómo se resuelve ese problema? Bueno, una parte de la resolución del problema puede ser ampliar las vías para que los coches circulen mejor. Pero es, en el fondo, todo lo que sea invertir en el automóvil, lo único que es echarle tierra a un problema que volverá a salir. ¿De qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar del tren litoral. Tenemos que hablar de las líneas de autobús que van de Málaga a Marbella y que podrían multiplicar por un coste relativamente barato, podríamos duplicar el número de viajes y podríamos tenerlo gratuito. Entonces, por ahí es por donde se van a encontrar las soluciones. Yo he venido en coche. Si hubiera podido venir en autobús, probablemente hubiera venido en autobús. Si no hace falta que sean gratuitos. Tardarías 2 horas y pico en yo llegar. Creo que la población... ¿O no? Sí. Y aparte el problema que tenemos ahora mismo con el tema del transporte público es que el colapso de la movilidad a quien más está afectando es al transporte público y a la confianza que los ciudadanos tienen en el transporte público. ¿Por qué? Porque no lo ven como algo que pueda ser una solución por la variación de horarios que ahora mismo tiene. Si el mejor ejemplo lo tenemos en las 2 líneas de Marbella que hacen el recorrido entre el Hospital Costa del Sol y Nueva Andalucía, el Hospital Costa del Sol y San Pedro. Son las líneas con más incumplimiento en el tema horario. Y por mucho que tú quieras aumentar la frecuencia de autobuses, lo que te vienen a decir las empresas prestadoras de servicios, igual que lo dice otro sector de transporte como el taxi, por muchos autobuses que ponga, llega a un punto en el que ahí se produce ese efecto acordeón, es decir, se encuentran hasta 3 autobuses de la misma línea en el mismo intervalo concentrados en el mismo punto. Mejor. O sea, eso está pasando, en la provincia también. Tú sabes cuándo vas a coger... Fallan los trenes, pero cuando vas a coger un autobús en la estación de autobuses de Málaga, muchas veces llega media hora o 40 minutos tarde. ¿Por qué? Porque el colapso que hay en las carreteras se traduce también al transporte público, por lo cual nos estamos cargando también la confianza en el transporte público. Claro, pero yo en ese alegato que haces no estoy de acuerdo en el sentido de que si efectivamente fuera una opción viable tener más cantidad de transporte público, estaríamos
sacando a muchos vehículos de la carretera, que van solamente con un viajero, como nos ha pasado hoy a todos aquí. Es decir, que no es solamente... ¿Por qué no como buenos compañeros compartís el coche? Claro. Estaría bien, ¿eh? Pues sí, lo que pasa es que efectivamente si tuviera un transporte público que tuviera esa frecuencia mayor, esa capacidad, estaríamos sacando vehículos que transitan solos con un solo conductor. Es decir, que también eso facilitaría a descolapsar. Claro. Pero de los 1.000 millones que valdría el tren litoral, que ya está tasado por el señor el ingeniero, que mismo no me sale el nombre, pues se han ido para Cataluña para ampliar un aeropuerto. Pues efectivamente, si no se pone dinero, por mucho estudio que hagamos, 600.000 y pico euros es una broma. Y aparte, claro, hace falta dinero para arreglar esto. Y que hacen falta que no se vaya el dinero en donde no se tiene que ir. Y que hacen falta ya grandes soluciones en la Costa del Sol y en la provincia. Y luego un comentario que luego a la hora de ejecutar estas obras hay que hacerlas con valentía. Lo digo porque esto supondría tener cortes de carretera para ejercer las obras y buscarle alternativas al tráfico. Y esas medidas valientes no se quieren tomar en muchas ocasiones. Y voy a poner un ejemplo. Cuando entró el gobierno de coalición progresista en el gobierno central, tuvimos un informe del puente de Cancelada, que cruza la autovía, que ejerce de cambio de sentido, que tiene y absorbe mucho tráfico para incorporarse y salir a la autovía. Tenía un informe de riesgo inminente de caída. Ese informe de riesgo inminente de caída no se había ejecutado y no se había hecho la obra necesaria por parte del gobierno del Partido Popular que tenía en el cajón ese informe. ¿Sabéis por qué? Porque eso suponía condicionar la salida y entrada y a ese acceso cortar ese puente para muchas familias. Lo arreglaron cuando un camión se estrelló y lo terminó de romper. Perdona. Más que hasta que estuvo a punto de caerse. A punto de caerse, efectivamente, y tenía el informe de riesgo inminente. Sí. Pues se hizo de forma efectiva en 2 meses. Y efectivamente trajo pues, muchas críticas de porque había un colapso, porque ese puente que daba acceso de entrada y salida no estaba funcionando. Pero que no lo arreglaron por la valentía vuestra, sino como porque que no, un camión se estrelló y lo terminó de rajar. Porque tenía un informe, y yo también paso todos los días por allí y no te estoy contando nada, estoy explicando a los oyentes esa circunstancia que ha sido un hecho real y existía un informe no solamente por el hecho del camión, es que existía una tortilla que rompe el huevo, eso lo tenemos claro. Pero primero habrá que tener el huevo y habrá que comprarlo y pagarlo. Lo digo porque pasan estas cosas que luego la gente no se atreve a tomar medidas valientes y hay que tomarlas y hay que tomar decisiones que condicionen la vida de la gente y buscar soluciones para mejorar la vida del transporte mientras que se dan esas soluciones. Eso simplemente es lo que estoy poniendo sobre la mesa, que hay que valorarlo también. Bueno, yo lo que quería poner sobre la mesa, antes de que se me cayera la botella y haya sonado, era que, bueno, que efectivamente coger el transporte público está muy bien sobre la teoría, pero luego yo miro, por ejemplo, lo que se tarda desde aquí, ¿no? Hasta la estación de autobuses de Marbella, no hasta un punto de Marbella, sino hasta directo a la estación de autobuses. Y ya iría entre 1:30 y 2 horas, según las combinaciones que cojas. Depende de la hora, yo no he tardado ni una hora en venir. No, digo en autobús. Claro. En autobús, 1:30, 2 horas. Si vas en coche son 45 minutos. Y claro, 1:30, 2 horas. Por eso te digo, Enrique, en coche el mes que viene, oye, que vayas tú a Marbella. Fuente Google Maps. Sí, pero ahora te metes y el Google Maps te va diciendo, se te va poniendo en naranjita, luego en rojo, luego otra vez en naranjita, luego en rojo, y entonces de 1 hora pasa 1 hora y 10 minutos, de 1 hora, de repente hay atasquitos por lo que sea, y entonces ya no son los 45 minutos. Pero bueno, 45 minutos marca de todas formas. Los retrasos son aplicables de todas formas también al transporte público. Pero por eso que depende de cuándo lo cojas pasa eso. Yo estoy cogiendo ahora mismo lo que pasa hoy, ahora. En pues, este momento, pues me voy a salir ya. Fuente Google Maps dice 1:30 a 2 horas aproximadamente hasta la estación de autobuses. Pero no hay un carril bus.
Si hubiese un carril bus sería bastante más corto. Y por luego, dónde- aparte, lo que apuntaba ¿Por Enrique. dónde ponemos el carril bus? Ah, Ignacio? ¿Cuál es vuestra pues, propuesta de carril bus ahora mismo con una carretera ya de por sí colapsada? Saturada. Todo el mundo creemos que debería haber, incluso fíjate, si tuviéramos avenidas en Marbella que fueran de 3 carriles, pues sería magnífico que uno de ellos fuera un carril bus. Pero desgraciadamente la configuración de nuestra ciudad es la que es. Sí, Pero si vosotros tenéis una propuesta, pues... Sí, puede, bueno, pero habría, se habría que puede. valorarla, pero fijaros, por ejemplo, ahora aquí en el acceso de Teatinos se está haciendo un carril bus en el centro y eran 2 carriles de ida y 2 carriles de vuelta, se van a mantener y están haciendo un carril bus por el centro, es decir, que son cuestiones que hay que valorarlas efectivamente en ese estudio. No sé hasta qué punto es viable o no con los 2 carriles y la estrechez o no, pero que sí que se está haciendo, por ejemplo, aquí en Málaga, es una realidad. Pues para eso está el estudio. Claro. Para eso es, sí. Bueno, vamos a avanzar de tema, porque ya ha dado bastante de sí, así que vamos con, bueno, pues unas familias que todavía no tienen saneamiento en sus casas, más de 140 familias de la urbanización Ricmar en Las Chapas. Y bueno, pues ellos dependen todavía pues de pozos que, en fin, no están reglados para tener agua. De todas formas, ha avisado el ayuntamiento de que en 2026 tendrían la red de abastecimiento. El tema es, ¿desde cuándo llevan así? Pues ¿Quién quiere llevan empezar? desde hace Pues 30 o 40 años. Pues un montón de tiempo. Desde que la familia Ricmar vendió aquello de una manera desordenada, fuera de legislación, que lo que hay son pozos ciegos, ¿eh? No estamos hablando sino de pozos ciegos, es decir, un agujero en la tierra donde va el saneamiento ilegal. Y luego que encima tienen el agua potable a través de una empresa que su legalidad está por determinar y que no está enganchada a COSOL, pues la verdad es que el problema es gordo. Espero que con el pegón, y ahora aquí que me imagino que nos dará algún dato, que con el pegón que hemos recién aprobado se pueda meter mano a esa, y el futuro POU, a esa zona que la verdad es que está la criatura pues como en la casa de la pradera casi. Es una pena. De todas formas, también, lleva 7 años sin hacer el estudio de viabilidad. Pues esto, llevan 7 años, 30 años sin pero cuidado que Pero yo creo que problema. Pero nos hemos venido a la parte pudiente del municipio. Claro, Cuidado, claro. que tenemos Valle del Sol, Claro. que tenemos el Salto, que Claro. tenemos el Portril, que tenemos Claro. el Pantano Roto, Claro. que toda esa zona también se sigue hablando de pozo, no hay saneamiento, no hay servicio de agua, entendiendo que el Portril a lo mejor por tema de ser rústico, parte del Portril, pero el resto no. Claro. El resto está ahí, es decir, que estamos hablando de la parte pudiente del municipio. Sí. ¿Dónde está esa parte? ¿Por qué no se está haciendo también una planificación a futuro para darle también la misma solución que se le está dando a la parte de la chapa? Perfecto, ¿qué hace falta? Ni media palabra. De ahí que todas las inversiones que se hagan, se está haciendo a través de ese canon de Acosol, y ese canon de Acosol que se podría haber hecho también, pues como se digo, o un reparto justo. ¿Por qué no hacer lo que está hablando Ignacio ahora mismo? El estudio, ¿por qué no se ha hecho el estudio? Yo le preguntaría Cuando ahora no se mismo, habla de San Pedro te pones nervioso. a la Manolo, valoración. deja que hablemos de la chapa, hombre. Que Hombre, no, yo digo... Ricmar tiene un problema gordo, Las ¿eh? Chapas es nueva zona de expansión de Sí, da OSP, igual. ojo. Sí, es un desastre. siempre. Son las consecuencias de un desastre urbanístico. Son las consecuencias de un desastre urbanístico, de un urbanismo que se hizo a la carta. De permisividad. Y que estamos efectivamente ahora pagando las consecuencias y vamos a tener que pagar de nuestros bolsillos las consecuencias de todas esas y cada una de esas tropelías que se hicieron. Que además son urbanizaciones privadas que se va a dotar, el ayuntamiento se va a encargar de dotarlas. Y ahora, como dice Manolo, bueno, ¿por qué no lo hacemos con todas? Porque habrá algunas que tienen capacidad y otras no, ¿por qué no se hace en general? ¿Y por qué se ha abordado esa únicamente? ¿Se ha hecho un estudio real de la situación de todas y de cada una de esas urbanizaciones tengan más capacidad económica o más capacidad de incidencia en el gobierno municipal? Bueno,
Bueno, porque hay un representante del gobierno municipal Pues aquí, eso. Quique Rodríguez, que nos cuente, a ver. Yo creo que la realidad de las urbanizaciones de Marbella la conocemos todos los que estamos en esta mesa, por lo menos, y creo que muchos de los oyentes también conocen la realidad de Marbella y también conocen la extensión que tienen nuestras urbanizaciones y también conocen que quien tiene la responsabilidad en un primer momento de dotar de las infraestructuras de agua y de saneamiento en una urbanización fueron aquellos que promovieron la urbanización, aquellos que construyeron las viviendas. Que es verdad que muchas de las personas que a día de hoy viven en esas viviendas no son las personas que en su momento construyeron la vivienda, Claro. pero que muchos saben la situación y cuando compras una vivienda sabes la situación en la que está tu vivienda. ¿Tiene el Ayuntamiento de Marbella capacidad de tantos kilómetros y kilómetros de canalizaciones cambiarlos de la noche a la mañana? Está claro que no. De la noche Y a la como bien mañana se ha no. expuesto aquí, hay una serie de urbanizaciones, que no solamente Rigmar, sino hablamos del Rosario, Hacienda Las Chapas o Costa Bella, por hablar de este distrito en el que se ha actuado en los últimos años. ¿Y cómo se hace? ¿Y por qué es más sencillo hacerlo en unas urbanizaciones que en otras? Porque sabemos que la realidad de muchas urbanizaciones es que no tienen problemas mientras que el suministro de agua está garantizado y el saneamiento pues no le causa molestia si no le causa problemas, por lo cual nadie mira. ¿Cuándo empieza la urbanización a darse cuenta? Pues las urbanizaciones empiezan a darse cuenta cuando ya la situación se convierte en una situación totalmente insostenible. Y ahí es el momento en el que la urbanización, porque en muchos casos, yo creo que todo hay también, ¿no? Hay suministros que incluso son por pozo, por otra fuente, que incluso que ellos hacen, ¿no? El cobro del agua distribuidor y tienen irregular de unos agua. sistemas No, que mientras no pagan que el agua y no hay durante problema, no hay años, problema, ¿no? entre- Mientras que no pago el agua y no tengo problema, pues anchas durante Castilla. años a los vecinos no les genera problema. Cuando ya Claro. los Algo de eso. vecinos se dan cuenta de la realidad es cuando solicitan este tipo de proyectos, que la mayoría de ellos, como bien has dicho tú, Victoria, son proyectos donde, como tantos proyectos que nos encontramos en Marbella en urbanizaciones, pues el límite entre lo público y lo privado, pues lo que hay que hacer es una cooperación. Y por eso los proyectos no solo se financian por la administración, sino que también se financian por los vecinos. Claro. Hay urbanizaciones donde son los propios vecinos los que no quieren, porque en ese momento o no quieren o no pueden hacer el desembolso O no económico están bien organizados en que una les asociación de supone. vecinos y hay gente que no se Pues pone de lo que acuerdo. entonces, No es compl- que yo creo que esto es un logro, son 140 familias que ahora mismo están en una situación en la que el suministro de agua y el saneamiento no es la mejor, ni es la que se tiene que dar y que hace el ayuntamiento, actuar. Pero que no solamente se actúa en esta, se actúa en muchísimas urbanizaciones. Y sabéis que a través del canon de mejora de abastecimiento, de saneamiento, tanto de Acosol como el que existe, se actúan en muchísimos puntos de la ciudad. En San Pedro se han hecho muchas zonas gracias a esto, es decir, que se sigue avanzando, Pero, Quique, pero la no Junta- está la ningún Junta estuvo punto aplicando- abandonado. La Junta estuvo aplicando ese canon de mejora por el tema del saneamiento también, y ahí al final quiero recordar que ¿qué tiempo hace que estuve yo? 500 allí? millones de euros. Pero fue una pasada. ¿Y se aplicó? No se Fue- aplicó. no, No se pudo aplicar. Afortunadamente no se lo gastaron Sí, en no, otras no, cosas. no, Y luego cuando llegó Carmen Crespo como consejera, se revirtió a las arcas generales y ese dinero afortunadamente no se perdió, como otros. se Pero han que perdido. estuvo ahí ese canon, y ese canon no se aplicó, efectivamente no se aplicó a No se nada. aplicó. Exactamente, No se aplicó. no se aplicó. Pero también tú dices que no se lo gastó en otro. Yo no vi Hombre. los superávit en ningún sitio, ni los remanentes, Tampoco ni nada lo he de visto en eso, ningún ¿eh? sitio. Yo no he visto nada de eso. Con lo cual, ahí hubo también un desfase donde tenía que haber dicho aquí, oye, mira, tenemos este dinero. Esto vamos a acometer, porque eso es un problemón el que tenemos en toda la Costa del Sol Claro. con el tema de saneamiento, Claro. que viene añadido a pues, lo que estáis hablando. Donde se vierten esas A aguas. todas estas zonas, del Claro, hay un problema de salubridad, lo que acaba de decir Victoria. Los pozos ciegos se están filtrando esas aguas fecales que van a al llegar mar a los ríos. Y al mar. y a los acuíferos. Claro. Y a los acuíferos, Es un, claro. es un problema de salud. Por eso hay que meterle mano. Pero sí que es verdad que aunque haya que meterle mano, y lo que ha dicho Quique es, vale, tiene que existir una colaboración porque efectivamente, vamos a ver, la gran mayoría de ellos son conocedores porque mientras que no se les cobra el agua no pasa nada. Cuando hay un problema, entonces es cuando quieren buscar soluciones. Es decir, que los vecinos y vecinas de las urbanizaciones son conocedores de que no están haciendo un pago del agua como hacemos cada hijo de vecino. Pero, dicho esto, esa colaboración que se tiene que acordar, me cuestiono que
hay urbanizaciones que pueden tener capacidad económica para hacer una derrama importante que sirva para dar solución al problema junto con el ayuntamiento, y habrá otras que no. ¿Y qué Pero eso hacemos? es una milonga. ¿Y qué hacemos? Es una milonga, ¿Y qué Victoria, te hacemos? digo por qué. Porque de un proyecto de eso que estás hablando de 1,5 millones, 2 millones de euros, te dice, no, es que va a pagar los propietarios van a pagar parte. Cierto, es verdad que van a pagar parte. Pero después lo va a pagar con el canon de mejora. Eso lo estamos pagando ¿Todo? con el incremento. Exactamente. Claro, con lo el estamos recibo pagando del agua. todo, sí. Lo pago yo, lo paga la gente de todo el municipio. Me parece perfecto. Y parte lo va a pagar el ayuntamiento. ¿De dónde lo saca el ayuntamiento? De nuestros Hombre, está claro. impuestos. Y es decir, que Pero al ahora, final pero ahora sabe no, todo pero, de dónde sale. sí, Pues entonces pero me y ahora parecería- a más las que no pueden hacerlo. Además, ahí es donde encima voy. las que no tienen capacidad A ti no te lo hago. están pagando la parte que le corresponde de la urbanización Rismar, pero Y a- no de la y a suya, ti no que te lo hago. hago. Pero Eso es. ahí Yo es creo donde- que cuando Esto habláis... es un tema de competencias. Sí. O sea, vamos a ver, si la urbanización está recepcionada, es responsabilidad del ayuntamiento Exactamente. proporcionar el saneamiento. Si la urbanización no está recepcionada, entonces es competencia de los vecinos. El ayuntamiento les podrá ayudar, no ayudar, lo que sea, pero eso lo tienen que pagar ellos. Entonces, ¿Cuántas urbanizaciones tenemos en Marbella que no están recepcionadas? pues no lo sé, la Cientos. verdad. Por la, Te digo la verdad, Cientos. pero- por el problema pero la regla es la urbanístico, misma, por por lo la que forma sea. en la que se hicieron. O sea, que cuando... Y yo creo que no es un problema solo de Marbella, que miramos Bueno, a otros municipios. en fin, Miramos Marbella... a Hay otros Estepona, municipios, por ejemplo, miramos en a Málaga también Estepona, tiene miramos urbanizaciones a sin Málaga, gestionar desde hace décadas. por miramos ejemplo. Pero habría que Misa, mirar el es decir, porcentaje de... Bueno, Quique, entonces, es un problema. Bueno, sí, ¿cuándo pero vais a no, si nos meterle ponemos a mano a hablar de Gil Rickman? ya, vamos. Pero vamos a Bueno, no es que divagar, esto no digas consecuencias. más. Rickman, ¿cuándo El le voy a meter problema mano? No nos da para más el la programa. planificación que ha anunciado la alcaldesa es que la Un idea millón es que de se euros. esté iniciando esas actuaciones o a finales de año o a principios de 2026. Y será una realidad. Y al además. Pantano Roto, y al Valle del Sol, y al al Potri, Salto. y al Yo creo que Salto, y a también todo eso. hay zonas donde ahora mismo tendrá que ser también el plan general donde ordene esa zona para poder darle un saneamiento. Y también será el objetivo que habrá que darle y poder llevarle los servicios generales hasta esas viviendas, porque hay algunas que están fuera de planificación y que tendrán que resolverse, por lo cual, en cuanto ¿Qué que va a tengamos pasar? el plan, será una buena herramienta para seguir solucionando algunas de esas cuestiones. Bueno, vamos a avanzar de tema, ¿vale? Para que nos dé tiempo a verlo todo, porque hay una imagen que se repite en Marbella, bueno, en su paseo marítimo, también en los puertos deportivos Virgen del Carmen y de Puerto Banús, que es esa imagen, bueno, pues de la venta ambulante ilegal, ¿no? Y bueno, pues la policía local, yo entiendo que no se puede poner en cada esquina, evidentemente no hay suficientes efectivos para eso, pero al fin y al cabo, aunque el ayuntamiento arroje cifras, en fin, de haber quitado de en medio no sé cuántos miles de productos de la venta ambulante ilegal, el caso es que al final la imagen sigue siendo la misma. La imagen es, y esto pasa en más municipios, pero bueno, la imagen es que hay venta ambulante ilegal y que además eso tiene unos efectos contra los negocios que sí pagan sus impuestos debidamente y que además no comercian, digamos, con material que es falsificado, ¿no? Con artículos falsificados que a las marcas les cuesta mucho también tener un personal, ¿no? Para diseñar todo lo que diseñan. Bueno, pues sobre eso me gustaría hablar con vosotros, qué posible solución se le puede dar, porque es verdad que tampoco se puede poner un policía por esquina, eso yo también lo entiendo. Esto lo denunciamos nosotros el otro día, hicimos un canutazo y luego, curiosamente, días después ha salido la noticia en Diario Sur dando cifras. Llevamos presentando muchos plenos con preguntas en nuestro cupo de preguntas en los plenos y una miseria de que tengas una ciudad llena de señores tirados en el suelo con una manta, con productos falsificados, que no pagan impuestos, que hace competencia desleal a otras personas. Muchas veces son inmigrantes ilegales que tendrían que estar en su país, no aquí. Estos eran los pagapensiones, los que no iban a pagar las pensiones. Pues no sé yo de dónde impuestos están pagando para pagarnos las pensiones. Y es muy fácil. Para eso está la Policía Local y la Policía Nacional. Efectivamente, la Policía Local, y ahora me imagino que lo dirá el Gobierno, no tiene competencia sobre los ilegales, pero sí tiene competencia, tanto la Junta de Andalucía en Sanidad, que se le ha pedido 1000 veces y han dicho que no, de aportar todos los datos ilegales que tienen a la Policía Nacional para que actúe. La Policía Nacional tiene sus competencias y la Policía Local, bueno, pues primera avanzadilla. Yo invito a todas las personas que estén cerca en este momento del paseo marítimo, simplemente que se asomen, que vayan por la avenida del Mar y lleguen ahí a
al paseo marítimo y verá cómo están tranquilamente y vendiendo sus productos ilegales y nadie les dice ni pío. Bueno, yo en este sentido varias cuestiones. Lo primero es que yo no contemplo a entrar en un debate donde no se hable de la garantía de los derechos humanos y hablar de personas tengan o no tengan los papeles en regla. Me parece vergonzante deshumanizar a las personas, estén en la situación en la que estén. Son personas que deberían estar en su país que han y habría venido, que radicalmente eliminarlos de nuestra patria. Disculpa, no te he interrumpido. ¿Me permites que me Te permites? permito. Gracias. Creo que es absolutamente vergonzoso tratar así a las personas que vienen a buscarse la vida de situaciones muy complicadas. Eso por una parte. Por otra parte, se ha hablado aquí de la imagen de Marbella. Somos unos verdaderos hipócritas. Esas personas venden y esas personas se ponen en sitios donde la gente les compra. Precisamente en zonas como Puerto Banús o como el Paseo Marítimo, es decir, que el mismo turismo es el que va y compra a esas personas. Dejémonos de hipocresía. Porque si no hubiera compradores, efectivamente no existirían esas personas que están en unas condiciones de desigualdad y donde se les está atacando directamente a ellos, a los que están en la situación más vulnerable. Y no se está atacando a las mafias. Y sin embargo, hombre, con el efecto llamada, claro que se le está dando a la mafia. No nos preocupan las tramas de corrupción y de narcotráfico que se viven en nuestra costa y en nuestra Marbella. ¿Por qué? Porque vienen en coches de alta gama. Esos son ciudadanos empadronados aquí. Esos, aunque no tengan los papeles aquí, sí que tienen más derechos. Esos que han incautado con más de 15 millones sobre el narcotráfico en Marbella la pasada semana. Esos no. Eso sí que pueden ser de otros orígenes, eso sí que pueden ser de otras nacionalidades, a eso sí que les demos la bienvenida, eso sí son los que, como tienen chales de lujo, pueden tener pistolas y haber tiroteos que generan inseguridad en la ciudad. Esos no molestan. Estamos haciendo un verdadero... No me estoy liando. Estamos haciendo un verdadero ejercicio de hipocresía, donde aquí hay gente que vale y gente que puede vivir, transitar y no se meten con ellos, y hay gente que sí, que son los más pobres, los más vulnerables, que también hay que humanizar. Hombre, yo creo que los ciudadanos en general, y aquí voy a decir una cosa que es evidente, o sea, todos estamos de acuerdo en que nos parece muy mal que haya mafiosos que, aunque estén forrados, vayan con pistolas por la calle o tengan armamento en su casa. Nos parece mal a todos, y además eso está la Policía Nacional. La Policía Nacional pasa que tiene también escasos y medios. También está la UCO ahí, también tiene escasos medios. En fin, es decir, hay un problema a lo mejor de vigilancia. Se deja a los delincuentes hay que aquí desde ponerlo ante el juez, eso está claro. Desde este programa hemos defendido muchas veces eso, que aquí los narcotraficantes campan a sus anchas. Lo hemos dicho un montón de veces. No es señalar a estos pobres hombres que están ahí vendiendo en la calle, se señalan a las mafias que los ponen en la calle. Y bueno, por supuesto también en Vitoria, sí, quien compra, muy mal hecho, y a lo mejor el ayuntamiento debería tomar la determinación de pegarle un clavo de multa al que compra algo ilegal, o por lo menos apercibirlo la primera vez y a la segunda meterle un clavo de 500 euros, por ejemplo. Verás tú cómo no vuelve a comprar venta ambulante ilegal. A lo mejor. Yo creo que todos hemos dicho lo mismo. Yo creo que el problema se centra en las mafias. ¿Dónde va la mafia? Donde hay dinero. Donde hay dinero, la gente se mueve. Y buscar cualquier evento que sea. Yo qué sé, te vas a un concierto que te gusta, un concierto puntero, hay reventa, las hay, se vende, llegan las mafias de la reventa, te vende una entrada que te costaba 100, te cuesta 200, y ese tipo de cuestiones las puede atajar. Pues seguro que habría forma de atajarla. ¿Hay forma de atajar el tema este de los manteros, o como se le denomine a estas personas? Pues seguro que habría, pues yéndote al origen. ¿Habría posibilidades de atajar el problema del tráfico de droga, del tráfico de blanca, del tráfico de trata de mujeres, de todas estas historias? Pues claro que lo hay, yéndote a los orígenes. ¿Cuesta? ¿Habría posibilidades? Pues por supuesto, ¿se hace? Imaginaos... Lo que tienes que cortar
es el flujo de material falsificado. Y de la inmigración ilegal, claro. No, por fin deja- ya el no. PSOE se ha dado cuenta. No, inmigración, no, deja la inmigración. Hay que cortar el flujo de material falsificado. Claro. O sea, si tú le metes al chino o quien sea, Al chino. que fabrica 10.000 camisetas con el logo. Hacen en buenas cuestión. falsificaciones, hay que decirlo. No, que hacen son- estupendas y maravillosas. Es que en realidad no son, en muchos casos no lo parecen, ¿eh? Es que en muchos casos Hombre, no porque son- las grandes no marcas son falsificadas. les hacen los diseños también de las grandes marcas, Es lo que tienen muchos- fácil. es que en A ver muchos dónde casos compran las no grandes son marcas también. falsificaciones. Imaginaos en el paseo marítimo. Que son robadas las y mismas- reimportadas. Las mismas mantas, más pero que en sencillas- vez de más bolso sencillas que eso. hubiera cocaína y todo ese tipo de cosas. Lo veríais normal, pobrecito, porque es que como no tiene otra cosa, está vendiendo la cocaína en el paseo marítimo. Haced esa imagen. Si es ilegal, es ilegal. No, las Sí, cocaínas la están ley- en otros lados, pero están al alcance. La ley está para en fin. cumplirla. Tú no puedes Vamos a entrar en ver, la en calle con Marbella. ilegal. Nosotros Claro. sí le- Pero no sirve de nada. Así le pedimos más ponerle contundencia al una multa. Por ayuntamiento. favor, vamos de Pero uno. el ayuntamiento ahí es contundente y yo creo que también hay que saber lo que estamos hablando todos, ¿no? Está ahí, y lo estáis diciendo todos, ¿no? Es un delito. Y es un delito que hay que perseguir. Y el Ayuntamiento de Marbella, dentro de todas las competencias que tiene una administración, pues hace parte de su competencia con este colectivo de manteros, pues aquello que incumplen de la ordenanza, que es básicamente la venta ambulante. Se han levantado más de 125 actas en la última campaña, se han requisado más de 12.300 artículos, es decir, se actúa. Ahora, el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, también está la Policía Nacional y el Gobierno el que tiene que hacer las funciones, no por venta ambulante, sino por el delito contra la propiedad intelectual Claro, y por los claro, artículos falsificados. claro. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. El Gobierno debería de tirar más arriba, porque es verdad que las personas, sin entrar en otros debates, al final son personas que, aunque el Gobierno quiera vender que la inmigración que hay aquí es maravillosa, pues debería de ordenarla de manera que estos inmigrantes no tengan que tener como salida el estar pasando horas en el paseo vendiendo material, pues seguramente hay otros puestos de trabajo que el gobierno podría recolocar a estas personas si entran de forma legal y con una inmigración ordenada, que es como tiene que Esa entrar. es la clave. Y como todo, Pero el que defendemos, entre de forma legal, hay bienvenido. puestos de El que trabajo. entre de forma ilegal, a su Y país. sobre todo porque creemos que estas personas no tienen que tener tampoco esa situación de precarización donde están todo el día con el miedo a que puedan pues quitarle el material, porque además después hay que decirlo, que cuando se le quita el material a estas personas inmigrantes no deja de tener detrás lo que son las mafias y que tratan como mafia y se comportan como mafia. Porque eso de que estén bajo una mafia y como están bajo la mafia están bien, No están bien. pues no, porque están en un paseo Están en una y situación no dejan de precaria. ser Viven en Sería pisos mejor. de situación más de 10 precarizada. personas, en Sí, condiciones eso- infrahumanas, eso- de eso es lo que hay que salubridad. solucionar. que efectivamente. actuar, que hay que actuar Hay que abordar en primer lugar porque se para cumpla- darles garantías de que se- derechos que se están en nuestro cumpla la país. ley, porque también afecta a nuestros comerciantes, afecta a nuestros comercios, porque muchos de estos artículos no estamos hablando que son artículos de lujo, estamos hablando de que muchas veces la diferencia en un periodo de rebaja entre un artículo de ahí y un artículo en tienda rebajado, a lo mejor la diferencia son 20 euros frente a una tienda que está contratando a los trabajadores de forma legal, que está pagando sus impuestos. Sus Con lo cotizaciones cual, sociales. que no estamos hablando, que siempre cuando hablamos de eso de las grandes marcas, a veces hablamos de marcas de lujo, pero también se están hablando también de marcas de un nivel medio, de marcas deportivas, de camisetas y De todo tal, tipo. que el coste no es tan alto como para no ir a un comercio de proximidad. No a os comprarlo. preocuparos que como Juanma tiene el corazón así de ancho, van a venir 677 ilegales nuevos. Bueno, vienen en la prensa. Qué, Una qué vez que pena, qué cuando- pena. Cuando viene, bueno, yo creo que también Pena es importante. deshumanizar a Que la la- gente. Deshumanizar, Me no. parece- me Si parece tienen una pena. todos sus derechos humanos en su propio país. No, vienen es aquí. que La Dígame usted, qué garantía, qué guerra hay en Marruecos, qué problema hay en pena, qué pena tener de compañeros a contertulios que deshumanizan a las personas y dar garantía de derechos independientemente compañero lo dirá de usted, yo no cuando soy compañero de usted. bueno, de tertulia en todo caso sí, porque estamos sentados en la misma Sí, mesa sí, sí. y es una cuestión de respeto que De- yo sí lo ejerzo, Soy quizá compañero usted de no, profe- quizá No, compañero. usted no lo está ejerciendo. Sois compañeros de profesión, entonces, vamos a decir. entonces, efectivamente, bueno, cada uno, Pero bueno, no es cada uno se deshumanizar. define como quiere y No ha quedado claro. Lo que digo yo es que ojalá
nosotras tratemos igual de bien que nos han tratado en todos los países, que miles y miles de españoles y españolas han ido durante décadas a buscarse una vida mejor y no han ido efectivamente con contratos hechos desde el destino. Es una falsedad. Íbamos en una situación a mejor buscarnos la vida y nosotros, igual que nos dieron mejores vidas en otros países, ¿no? ¿Ah, no? No, ¿cómo que con permisos de trabajo? Hace 50 años, hace 50, 60 años, ¿qué va? Había quien sí, había quien no. ¿Qué va? No, eso no es real. Pero, han ido, llevamos más de Bueno, un el caso es, siglo, Victoria, es que casi si hay unas favor. leyes migratorias que tenemos un ordenamiento jurídico que dice que hay que cumplir las leyes migratorias, habrá que cumplirlo. O sea, tampoco me parece eso que sea deshumanizar a nadie. Es No, decir, deshumanizar digo cómo se verbaliza. No cada hablo. uno tiene su forma de hablar, pero yo no he visto a Eugenio Yo presto tampoco. mi opinión en ese sentido, Yo ya creo que, está. Cada uno que preste la suya. Yo creo que No creo que deshumanizar sea decir inmigrante ilegal. Eso no es deshumanizar, es describir una situación de ilegalidad. Hay de inmigrantes una persona que que ha vienen entrado ilegalmente en nuestro país, Y hay otros inmigrantes que vienen legalmente. atravesando nuestra no pasa frontera nada. o entrando a través detrás de la- muchas de estas personas lo que está claro que hay un drama, una situación difícil Lo sabemos. y que es el gobierno el que no puede permitir ni incentivar que esas situaciones Claro, hay que se cerrar la produzcan frontera. con efectos llamadas, Claro. con llamamiento, con esas cuestiones hay que ser riguroso y hay que darle un marco a estas personas para que tengan una salida, pero que tengan una salida legal. La salida legal, ilegal de vender en la calle no es. Y el ayuntamiento así cuando la Policía Nacional actuó en Marbella hace algunos años que no hace esas operaciones, pero yo por ejemplo recuerdo el mercadillo de Puerto Banús de los sábados en torno a la Plaza de Toros, donde se hacían actuaciones, era un foco de muchas ocasiones de la venta de este tipo de productos y poco a poco se fue desmantelando. Es decir, Eso es lo que hay pues que el hacer, mismo tipo de incidir actuaciones, porque no es un problema de Marbella, te vas a Benidorm y hay el mismo problema, Barcelona ni la mencionamos, Las mafias llegan fin, a todos lados. este fin de Claro. semana que a mí me ha sorprendido muchísimo Mientras también haya gente que compre. la situación en Gran Vía en Madrid. O sea, en Gran Vía en Madrid era cada una de las esquinas que hemos estado por el Congreso Nacional y cuando hemos llegado allí estaba llena Gran Vía. Estaba O sea, copado yo creo que entero. había más ventas fuera Que que dentro y mira que Gran Vía es una de las principales calles comerciales. Es decir, es un problema nacional que yo creo que hay que atajar Ahí desde tenéis arriba. un alcalde también que le porque podéis dar si ideas de tiramos cómo de los actuar, ¿eh? principales distribuidores, seguramente serán 7 o 8 los que introducirán en España, porque se persiga esos 7 o 8 y evitemos con esta práctica tan perjudicial. Bueno, pues como se nos va acabando el tiempo y veo a Manolo muy callado, vamos a preguntarle a Manolo por las playas de San Pedro, que dice que están abandonadísimas. A ver qué pasa. Una pena que te hayas dejado el tema más interesante. Por eso te lo he dejado para el Te lo final, has para dejado ti. para la guinda. Con 2 minutos no tengo yo para nada. No, bueno, lo hemos podido ver en medios como nosotros antes de hablar siempre nos informamos evidentemente y nos documentamos. Lo primero que hicimos antes de nada es irnos a Marbella a las 7 de la mañana y pudimos ver in situ cómo se estaba peinando todas las playas, cómo se estaban preparando, cómo se estaba poniendo en valor y tal. Y después nos vamos a la playa de San Pedro y no vemos absolutamente nada de lo que vemos en Marbella. Lo hemos puesto de manifiesto con imágenes, lo hemos puesto de manifiesto por escrito, lo hemos puesto de manifiesto verbalmente y es una realidad como un castillo. Entonces, la única conclusión que nosotros tenemos ahora mismo es que se necesita una cabeza de turco para que se diga que el tema de la estabilización es una realidad, la estabilización de esas playas, y la que está pagando el pato es San Pedro Alcántara. San Pedro Alcántara no se hace absolutamente nada. El señor concejal de playa, el señor López, se nos dijo por activa, porque ya le hemos preguntado alguna que otras veces en pleno, ¿dónde está la despedregadora que dijo a viva voz y que hemos comprado una despedregadora para San Pedro? Todavía no la hemos visto y hace ya 3 meses o 4 meses. Solamente con una pasada, ya, como decía mi compañera, es que nos conformaríamos. Pues no, y perdonadme la expresión, no me da la gana de conformarme. Tenemos que exigir que esa despedregadora funcione y que las playas de San Pedro se pongan en valor, que no se ha hecho ni se está haciendo como se hace las de Marbella, que me alegro mucho por Marbella y que ya habrá que pensar en irse a la playa Marbella en vez de pasar por San Pedro. Muy breve, Enrique, 20 segundos. Vale, yo creo que no es así, Manolo, lo sabéis que se trabaja en las playas. Las playas de San Pedro no tienen nada que ver con las de Marbella, igual que las de Marbella no tienen nada que ver con las de las Chapas, por la orografía que tiene, por el tipo de sedimento que tiene y por los problemas. Por lo cual, se trabaja en la playa de San Pedro, el mantenimiento se hace, pero la solución definitiva serán esos espigones. Lástima que el gobierno socialista, con el apoyo de Izquierda Unida de todos los partidos, se haya dejado en el cajón el proyecto
proyecto de los espigones de San Pedro, de esa estabilización, y es el que ahora mismo no tiene ningún interés en sacar adelante. Ese día tendremos playa que se puedan mantener a día de hoy, desgraciadamente, aunque se pase la despedregadora, Bueno, aunque pues se haga OSP tanto, las tenía la impolutas, playa- nos quedamos sin cuando tiempo. estuvimos Tener las mismas gestionando, piedras, Manolo. pero estuvimos las la playas tendríamos, impolutas. es que tú nos has hablado Las de teníamos. limpia, no limpia, que están limpias, pero es que hablamos de piedras y están las mismas piedras. Bueno, serán otras porque El se mueven, desempedregador pero que lo son piedras. desempedregue, qué buen La desempedregador será, solución, madre Manolo, mía. que todos perseguimos los espigones, y creo que eso hay un acuerdo unánime de todos No, los partidos. Eso no en tiene nada que perseguirlo ver y en con el mantenimiento. Y San Pedro Y las con- mantuvo. y con la propia Bueno, playa y pero la el arena. Barça, Y sí, no tiene nada que ver. Nos quedamos sin tiempo. La arena, tú lo has dicho. Sí, Nos vamos a quedamos ver, sin tiempo, todas compañeros. las combreras Bueno, que eso fue, me habría que hacer gustaría- una actuación. gustaría que No, como es el Aquí hay que último- recordar que Izquierda Unida presentó Pero una Enrique, alegación por favor, estoy Iván. hablando al de- proyecto estoy de hablando de la espigones que playa. la ha retrasado varios años. Bueno, tenía Bueno, que era- y perdón, en fin, es que claro. estamos fuera de tiempo, compañeros, y como era el último programa... Por eso lo ha mencionado al estamos- final, para que no pudiera intervenir. No, porque nos hemos quedado sin tiempo, venís muy arriba y es lo que hay. Y lo que quería, como era el último programa de la temporada, aunque estoy fuera de tiempo, bueno, pues en todo caso, agradeceros mucho que durante toda esta temporada habéis estado viniendo a estos programas, de la parte de la dirección de este programa, os lo agradezco mucho. Y nada, pues a despedirnos pues como os merecéis. Manolo Osorio, portavoz de Opción Sanpedreña, muchas gracias. Gracias a vosotros y que tengáis buen verano. Igualmente. Y también Victoria Morales, portavoz local de Izquierda Unida, muchas gracias. Feliz verano, lo que Feliz podéis verano, disfrutar. muchas gracias. Y también Enrique Rodríguez, portavoz del Partido Popular, muchas gracias. Muchas gracias, feliz verano. Y también a José Ignacio Macías, concejal del Partido Socialista, gracias por haberte apuntado a estos debates. Gracias a ti por darme la oportunidad Y y que pases también un buen verano si tienes vacaciones. Lo intentaremos. Muchas gracias, Eugenio Molto, portavoz de Vox. que siempre- Gracias a vosotros.